Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ITEBUSAC. En el programa de hoy tendremos la oportunidad de ver la película titulada 20 años después, una producción de Anaís Taracena y Rafael González. En la película nos adentraremos a conocer la historia de vida de excombatientes a 20 años de haberse firmado los acuerdos de paz. El día de la firma de la paz había mucho que recordar y era precisamente eso, una mezcla de tristeza, de alegría, de esperanza, incluso de querer a veces regresar el tiempo y decir no, esto no sucedió o pudo no haber sucedido, ¿verdad? Había mucha cosa, mucho sentimiento y también mucha duda. ¿Qué era lo que realmente iba a pasar? Si realmente se iban a respetar los acuerdos. Era querer y no querer, en el sentido de que las cosas todavía no habían cambiado y se había firmado la paz, ¿verdad? Esa era una cosa muy jodida. La pérdida de vida de tantos compañeros y compañeras también, ¿verdad? Pero también esa esperanza de que las cosas podían ser de otra manera. Parecía que todo había quedado atrás. Trece años tenía yo cuando me incorporé a la lucha. Un día estábamos en la escuela cuando escuchamos, ¿verdad?, que había bulla afuera. Nosotros de niños nunca habíamos visto esa clase de gente, ¿verdad? Y uno de ellos, que sería el jefe, nos dijo que nosotros somos el ejército de Guatemala y venimos a preguntar cómo está por acá. Dijeron que tuvieran mucho cuidado, no se vayan a meter con los comunistas. Después de eso escuchamos una balacera como a unos 2 kilómetros, que habían tirado bombas, explotaban
Empezamos a ver a la gente corriendo bajo el monte y decían que el ejército ahí viene y viene matando a todos. Y salimos todos, nos fuimos a la montaña. Pero me quedé yo con un montón de jóvenes. Habían algunos ahí que nos decían que nos vamos a un lugar en donde los compañeros están esperando. Y ahí nos vamos a armar para enfrentarnos con el ejército. Nosotros muy felices, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos. Y nos fuimos. Soy combatiente y mi nombre es Israel. Mi etnia es Quechí, 19 años de edad. Soy combatiente Vidal, tengo 17 años de edad. Mi etnia es Jacalteco. Soy combatiente Policario, mi edad es 17 años y mi etnia es Cachiquel. Al estar en Chichicastenango estudiando, pues ahí llegó la represión. Le dieron 24 horas a las monjas para que evacuáramos el internado, pues porque las acusaban de guerrilleras a ellas. Todas las monjas nos dijeron, agarren sus cosas y se van lo más rápido que puedan. Yo me trasladé para el Quiché, porque también había monjas ahí, me vine a refugiar con ellas, según yo, pero que sí también ahí ya había represión también contra los catedráticos y pues 2 catedráticos nuestros del instituto fueron asesinados. Esto pues me hizo pensar a mí, digamos, ¿y qué voy a hacer ahora, verdad? Cuando ya me integré ya con los compañeros, pues me dijeron, aquí vamos a dormir, aquí es nuestra casa, aquí es todo, y no es como nuestra casa, ¿verdad? Que tenemos todas nuestras comodidades, pobremente, pero tiene uno su camita, ¿verdad? En cambio ahí, pues, en el suelo se acostaba, ¿verdad? Con su nailito y todo eso, a veces pasando frío, pasando hambre, lluvia, porque nos mojábamos, se secaba la ropa sobre nosotros. Las mujeres, pues, cuando nos bajaba la regla, también sufríamos de dolores de ovarios por el frío, ¿verdad? Pero no contábamos con medicina. Eso lo sití chile, eso lo sití chile, va a decirle, este cheva, la mano, oxla al ama, asuma al bet no, cabal tiash, oxwal cao, cabal junapo, o al imus bajili, oxwala cual bajil, cachpel walcan, la walcamel. Cuando yo me fui, pues ya así meramente, en la mera montaña que fue nuestra casa también, pues ya fue a los 19 años. Y ahí fue donde dejé toda mi juventud, hasta la firma de la paz. Yo nací en una aldea de Barías, Huehuetenango, pero crecí en una cooperativa que se llama Chalbal, aquí en Ixcán. En el movimiento revolucionario, en la lucha armada, creo que me integré a los 16 años. Estamos ya sobre los 20 años de vivir en esta comunidad primavera del Ixcán. Aquí fue donde pasaron los tiros. Aquí me metieron 3 tiros, uno aquí, otro aquí. Hay un proyectil que tengo aquí, ahorita aquí está la punta, ¿eh? No salió porque me agarraron cerca. Igual tengo otra bala aquí adentro ahorita, o sea, entraron 2, uno salió por acá, por aquí está una herida, por aquí.
Otro entró así algo recto y ahí quedó aquí adentro. O sea, cargo en el cuerpo 2 proyectiles de Galil, o sea, de armas del ejército. Por eso no puedo trabajar así muy fuerte, ¿ves? O sea, puedo agarrar mi machete así, machetes pequeños, todo eso puedo, pero así un trabajo ya más fuerte, digamos, sin mucho aguanto 2 horas, sin mucho, 2 horas ahí. Los años anteriores sí siempre he tenido trabajo, pero en este año no, porque precisamente estuve en la junta directiva de una federación de cooperativa que tenemos aquí en el Ixcán y entregué el cargo hasta hace 2 meses. Como se firmó la paz, ya cada quien se integró donde pudo integrarse, con los familiares, con los vecinos, en alguna comunidad, y conforme vive la comunidad o como tienen el sistema en su lugar, pues así así quedó cada quien, y yo creo que sí es real. O sea, los que son capitalinos, por ejemplo, pues sí, se fueron allá y viven allá, y como que sí tienen más posibilidades ahora, pues ellos viven, podemos decir, un poco mejor que los que estamos fuera, pues en las áreas rurales, en las comunidades rurales. Sí, hay una diferencia. Hay algunos compañeros que como que ya no quieren oír nada de lo antes, lo que pasó, y entonces si pasó, pasó. Pero para mí no me quedé con traumas, con todo eso, pues ya, porque así como me incorporé conscientemente en la lucha, como se dice, por causas justas, causas reales y todo eso, y se firmó la paz, me incorporé a la vida ya normal. Echémonos aquí, tirémonos aquí y después le damos. Que no nos vaya a amontonar esa revés ahí. Me dicen que se va pa'l frente, adiós guerrillera, que te vaya bien. Traigo mi par de pistolas, de plata y oro y marfil, para darme de balazos con aquellos del Caidín. Soy guerrillero, tengo mi amor. Mi nombre verdadero es Petrona Figueroa Santos, pero soy más conocida por Beatriz, ¿verdad? Porque fue un seudónimo que utilicé en el tiempo que anduvimos en el conflicto armado. Pertenezco a la organización FARC, que ahí es donde fue mi participación desde los años 78 hasta la firma de la paz, y en los tiempos de que se regresaba a los campamentos igualmente participé en lo que fue la agricultura. Cuando decidimos venirnos para acá, nos nombrábamos nosotros el grupo de personas sin destino, porque éramos las personas que no teníamos a dónde ir, no teníamos una familia, no teníamos una casa, no teníamos nada. Ahí fue donde nos agrupamos todos los que nos venimos para acá, con el fin de que acá estaba, ahí sí que la tierra prometida para nosotros. De 18 años, los proyectos que tenemos son 5 proyectos colectivos de la cooperativa. Yo soy la que estoy al frente por el momento acá en turismo.
Ese es lo que es el ixcanal. Se le quita o bien la cáscara o bien un pedazo de raíz y se pone a hervir también, y con eso uno se hace las buchadas y luego con eso se le quita a uno lo que es el dolor de muelas. Las raíces de los árboles en esos años eran bastante grandes, nosotros le llamábamos gambas. Eso era como algo que nos defendía cuando la aviación nos botaban las bombas. Mi vida ha sido como una combinación, ¿verdad? Es decir, el marco revolucionario grande, pero específicamente mis tareas revolucionarias fue a través de la música y la promoción de la solidaridad hacia los movimientos grandes, el movimiento revolucionario, y luego los movimientos más específicos como el movimiento campesino. Pero aquí deben estar, porque si no está aquí, entonces no está en la otra. Todos los refugiados que ya estaban siendo afectados por las masacres, que se habían ido a la montaña, empezaron a salir a Chiapas. Entonces yo empecé a trabajar a favor de los refugiados. Se hablaba mucho de la revolución salvadoreña y se hablaba muchísimo de la revolución nicaragüense, y de Guatemala no se hablaba nada. Y estábamos sufriendo las masacres más terribles. Mi trabajo estaba en relación a esos testimonios, estaba en relación a hacer contabilidad de cuántas masacres se estaban haciendo, estaba cometiendo el ejército. Muy buenas tardes. Me incorporo al grupo de música revolucionaria aquí en Lalat, que fue el grupo que más se conoció en el ámbito de la música revolucionaria. Yo no estoy arrepentida de lo que hice. Soy feminista, soy revolucionaria, y por tanto, como una identidad propia y política, hoy estoy en el Congreso y mi actuación tendrá que ser revolucionaria o no lo es. Esta iniciativa de la monja blanca y esto ya se leyó en la pasada. Yo nací haciendo canción política y hasta la fecha la hago. Sentimiento latino es solidaridad en nuestras manos, por eso ahora cantamos con firme decisión. De Guatemala a Panamá el imperialismo no pasará. De Guatemala a Panamá el imperialismo no pasará. Llamas al pueblo. Estuve más o menos con 5 años directamente en un frente guerrillero. Son muchas las actividades en que se involucraba el arte. Teníamos actividades de formación política, que le llamábamos, y ahí entraba la música también, en el sentido de que podía llevar un mensaje, ¿verdad?, formativo. En Nicaragua nos juntamos con varias compañeras y compañeros que nos conocíamos. Dentro de otros proyectos empezamos a perfilar la creación de un grupo de música que luego se llamaría Aquí en Lalat. Aquí, allá, el yanqui morirá. Aquí, allá, el yanqui morirá. Aquí, allá, el yanqui morirá. Nosotros lo que queríamos era tener una especie de herramienta como para poder dar a conocer lo que estaba pasando, pero también dar un hálito de esperanza. Nos involucramos mucho más en la nueva canción latinoamericana, participamos en festivales folclóricos en Canadá, en Holanda, y vamos extendiéndonos. Es una situación tan vertiginosa, ¿verdad?, que pues en el caso mío, mi vida cambió de una forma impresionante. Para la revolución, Guatemala.
Guatemala vencerá. A todos mis amigos yo les digo, Guatemala vencerá. Tengo solidaridad, Guatemala vencerá. Y por la lucha de los enemigos, Guatemala vencerá. Este es mi cuarto, aquí está mi cama, aquí está mi chamarra, mi ropita. Ayer entré, ayer domingo, y salgo el otro domingo. Sí, pues 8 días. Sí, después de que salgo aquí, pues ya voy para la 29. Y de ahí pues ya me dedico a trabajos, ¿verdad?, que hay en la casa. Cuando se firmó la paz, los comandantes de la UNG, gobierno y Naciones Unidas tomaron una decisión de que para dar seguridad a los comandantes tenían que ser los mismos compañeros que estuvieran en la lucha, en la guerra. Desde ahí me quedé yo con ellos, resguardando las instalaciones, las oficinas, también de piloto. Cuando se da el corazón, no le entrega, se convierte en un fusil, Cuando luchar. Después de 15 años, agarrar el machete, agarrar el asadón o tener un negocio, pues no es fácil empezar así muy rápido. Todo tiene un proceso, ¿verdad? Pero ahí cada quien va buscando de dónde colocarse. Y otros trabajan en maquila. Y otros se dedicaron en el cultivo, sembrando maíz, frijol, hortaliza. Otros tienen sus animales, crianza de animales. Y así cada quien va. Siempre teníamos una clara convicción ahí, que la gente se tiene que incorporar a la lucha armada y sacar pues al gobierno, sacar a todas las fuerzas públicas que nunca nos han hecho el bien, sacarlos por medio de las armas. Es una revolución pues y hay que cambiar a todos. Eso es lo que nosotros pensábamos siempre. Y cuando dijeron de que se va a firmar la paz y hay que entregar las armas, entonces para nosotros realmente es una derrota, pues. Sí. Tranquila. Ubiquen bien a la posición enemigo. Tranquila. Ya. Vamos a retirarnos.
tal? ¿Qué tal? Pues aquí, mira, chica. Desde aquí, mira. Dice que ustedes están llegando. Qué bien, sí, estamos llegando. Está llegando ahí. Aquí vivís. Sí, aquí vivo. Qué bonito. ¿Cómo está? Bueno, por aquí, pues Mateo. Mira, aquí, siéntase, aquí. Ah, Hay gracias. una silla. Gracias. Sí, ahí luego. Pues, ¿Cómo? ahí como recordando un poco la historia, ¿no? Ajá. Y como tú has dicho que ustedes entregaron todo, ¿verdad? Ah, sí, todo entregado. Aquí tengo mis cosas. Ah, Aquí tengo las otras cosas. ah, ya. Sí, por ejemplo, aquí tengo, Ese es aquí tengo, mira, Sí, aquí pues, tengo las sí, ropas, órale. tengo la Ah, camisa, tengo 2 mudas de camisa, aquí Sí, está. pues, ajá. Mira, y se ve como nuevo, mira. Se ven como Lo que nuevos, pasa es que se esto ven. sí me dieron ya la última, Sí, pues, digamos ya últimos, casi, los últimos. mudados, que Los pantalones, mira, chiquititos. sí, ya no te queda. Como todos éramos Sí, patojos sí, en sí, ese pues, tiempo, sí, mira. pues, claro. Chiquita. Ahorita que ya no, solo llega aquí nada más. No se pierde uno. Hay que ir una brújula, ¿verdad? Esta es la brújula. sí, Esta es de los buenos. Bueno, aquí, mira. Ahí está, Aquí pues. está la mochila original, Ah, que este es un... Sí, pues, Porque está ahora nuevo. no, muchos... Pero ese te lo dieron ya casi después. Sí, eso me dieron como un año antes de la firma, digamos. Sí, está pues como un nuevo. año antes de la Sí, firma de la pues. paz que me dieron, es por eso está todavía. Hijo de la gran. Yo tengo guardado aquí el certificado, esto de las Naciones Unidas, donde dice que fuimos desmovilizados, el carnet. No sé si te recuerdas que en la montaña en ese tiempo siempre hacíamos un boletín ahí, porque esto fue ya cuando yo había salido herido, ya se ve, aquí ya se nota, ¿ves? Para hacer los boletines Ajá. se hace a través de un papel delgadito, de esos stenciles que dicen. Eso, sí, stencil. ¿Dónde está tu abuelo? En la montaña. Sí, aquí lo pero Juan, precisamente Tomás González. ¿Nombre? José Ese es cuando se entregaron las armas. Sí, pues esa es la entrega, pero... Pues esa parte de verdad sí deja mucho que recordar, ¿verdad? Ah, sí, Por esa es la todo cosa. lo que se entregó. Pero también ya no había otras condiciones, Sí, no pues, había no otra había. otra forma, porque lo que necesitábamos pues sí era terminar con la guerra y Terminar con todos la los guerra. muertos, ahí ya el sufrimiento. Ahora, hablando de otra cosa, lo que ahora está pasando en Colombia, ¿verdad? Ah, pues sí. Que ellos van a firmar la paz y será que les va a pasar igual como a nosotros o mejor, saber, ¿verdad? Porque vimos lo de El Salvador, ahí nosotros tratamos de aprender algo, pero creo que ahí salieron mejor que nosotros, porque a todos los combatientes los tomaron en cuenta en la Policía Nacional Sí, Civil, eso es, después en, sí, muy en distinto. la seguridad ciudadana. Nos baboseamos, se babosearon los comandantes y nosotros también, sí. porque bueno, nosotros no podíamos hacer mayor cosa porque ellos son los que mandaban. Al principio, pues uno de eso fue un éxito, fue un triunfo, porque se logró firmar la paz, se logró que ellos no nos aniquilaran, no nos terminaran, Sí, pues sí. ahora uno puede hablar de lucha, puede hablar de sus derechos, puede hablar de un montón de cosas para cambiar el país. Antes no se podía hacer eso.
Como yo salí 3 veces herido, pero los otros 2 yo me curaba ya en la montaña. Y ya la tercera, pues ya es cuando me pegaron la cabeza. Los soldados lanzaron una granada de fusil y cabal cayó a la par de mí. Entonces me pegó en la cabeza. Tengo 4 esquilas aquí en este lado. Mis compañeros pues me llevaron a México y todo. Entonces lo único que se pudo hacer es me dieron terapia, porque antes no podía yo caminar, definitivamente. Este pie no lo podía mover y este brazo. Entonces, gracias a Dios que sí, a través de ejercicio y todo, pude caminar. Yo todos los días me levanto a las 3 de la mañana y salir a esperar camioneta a orillar la carretera. Lo que yo gano de cada ejemplar de diario son 50 centavos. Pero sí, haciendo la cuenta, gano 75, 80, aunque no lo miro. Ya, sí, regálame muchísimas gracias. Gracias. Ahí nos vemos. Nosotros estamos jodidos, pues, que más que todo somos el más afectado, porque hubo un compromiso pues cuando se firmó la paz y todo. Bueno, se está en los acuerdos pues que nos tenían que dar trabajo y todo. Pero como ese acuerdo se firmó con el gobierno que fue Arzú, se terminó el periodo de él, entró otro más y se empezó a decir con él que en el acuerdo de paz dice eso, dice eso. Sí, pero yo nunca firmé la paz. Es allá en Neva, Quiché. Pues quisiera estar ahí, siempre armado. Sí, porque ya uno se acostumbra, ya no. Uno se siente como que no es nadie ya, estando desarmado. Sí. Me costó adaptarme, sí. En plan, así tiene que pasar, hay que luchar para mejorar y todo. Entonces no me arrepiento, sí, estoy contento porque aunque tengo ese impedimento, pero sí, estoy buscando la forma como trabajar y enseñar a mis 2 hijos. Hoy estoy, mañana no se sabe, no, la vida no lo tengo comprado. Ya no quieren cama. Francisco, mucha suerte. Se vaya bien, que sea feliz. Suerte. Suerte para ti. La verdad es que a mí sí me entristeció, porque muchos compañeros, la población decía, ¿por qué van a entregar las armas? ¿Por qué si no hemos ganado la guerra? No está garantizado todavía nuestra existencia. Entonces mucha población lloraba
Y le pedí a los compañeros de que no entregaran las armas. Pero como ya se venía firmando desde la primera vez en Esquipulas, ¿verdad? Se venían acordando acuerdos, hasta que al final pues se decide, ¿verdad? que se llega a la firma de la paz, pero yo sí no estaba muy convencida, estando mucho tiempo refugiada en la montaña y después salir como que entregarnos a la boca del lobo, creo que no me daba seguridad a mí. Aquí ya no es igual como allá, la vida sigue, ya es diferente. Yo lo que deseo para ella es que cuando ella crezca pues ya no estemos aquí y que estemos en otras condiciones para que ella no sufra pues lo que nosotros estamos sufriendo. ¿Y para los demás niños de Guatemala? Lo mismo. Y para que esos niños ya no sigan sufriendo, ya no anden en las calles. Para que haya abrigo y comida para todos. El problema de los acuerdos de paz es que no se cumplieron y por tanto eso va generando otro tipo de problemáticas. La guerra empieza por una determinada problemática. Esa problemática con los acuerdos de paz no fue resuelta y los efectos de la guerra tampoco. Por tanto es un acumulado de cosas, además de una situación de frustración. Hay un sentimiento de orfandad de movimiento. Cada uno de nosotros construimos movimiento, pero todos pertenecíamos al movimiento. Y ese movimiento revolucionario se fragmentó, se sectorializó. Me imagino que hay dolor, frustración, reclamo, tristeza, porque muchos se quedaron literalmente tirados, habiendo dado la mayor parte de los años de su vida. Cada quien tiene que hacer su proceso de sanación y cada quien lo hace distinto, ¿verdad? Y lamentablemente hay quienes no lo hacen. Yo eso ha sido como mi tarea, hablar con los colombianos, con las colombianas, de que no se prepararan solamente para el final de la guerra, sino para qué hacer después de la guerra, porque eso fue una de las cosas que nosotros no pensamos. Y hay compañeros y compañeras muy frustrados, que no saben exactamente qué hacer todavía, y yo lo lamento mucho. Yo digo, pues qué bueno que se dio la firma de la paz, porque no es nada fácil pasar uno tantos años en la montaña. No se cumplió todo lo prometido, no solo nosotros como guerrilleros, no que es la sociedad entera, que tampoco fuimos exigentes a que esta firma de la paz se cumpliera. ¿Dónde está? Yo también pedí cebolla que me regalé. Ya sabes si tengo, mami. Porque no traje cebolla, lo que traje fue tomate. Fue dura para nosotros, fue dura. Aguantando hambre, aguantando sed, aguantando piquetes de zancudo, durmiendo entre el agua. Días comíamos, días no bebíamos y así íbamos. Fue muy dura, pero por la gracia de Dios aquí estamos.
Creo que todo lo que empezamos acá en la cooperativa Nuevo Horizonte no fue de la noche a la mañana. Todo viene como un proceso, un pasado que vivimos. Aquí lo venimos a aplicar en diferentes formas. Lo que teníamos eran muchas ganas de salir adelante y demostrarnos a nosotros mismos, como así al mundo entero, que nosotros éramos personas de bien. Que nos tocó vivir esa vida es otra cosa. Creo que lo que nos ayudó es la parte de lucha anterior, la lucha armada, el trabajo colectivo, la unidad entre los combatientes, digamos el de vivir, el de compartir, el de sufrir, el de cantar, el de reír, el de aguantar lluvias, calor, sed, hambre, enfermedades, heridos, dolor, todas esas cosas. Pues eso es lo que nos mantiene como fuerte, firme. Buenos días. Alejandro, sí. ¿Cómo va este trabajo ahora del hule? ¿Cómo está el hule ahora? Ahorita está un poco regular, porque ya nos está dando ya un poco. Está dando ya un poco. Trabajo, sí, pues. No Pero, como otras veces, casi no tanto, ahorita ya los árboles ya son grandes. Ya son grandes ya. Sí. Pues, sí. 10 años tuvimos juntos, pues. Sí, ves, y de ahí ya todo. Sí. Sí. Un abrazo aquí arriba, ¿no? Porque eso, un abrazo allí. Un abrazo ahí, todavía estamos. Sí, todavía estamos vivos, dice ahí. Que yo soy pues. el que trabaja aquí en la cooperativa de la Resistencia. Y en primavera yo creo que arriba, pues no sé dónde ando, pero hasta ahora estamos viendo, pues. Y gracias que estamos vivos todavía. ¿Sí? ¿Cuántos años tenés cuando nos conocimos? Como 15 años. Pues ya cuando nos empezamos a conocernos en la montaña, sí, estábamos ahí por alrededor de 15, 16, 17 años, digamos. Sí. Él, entonces entre nosotros y así con otros compañeros y compañeras en la montaña. Eso es lo que aprendimos. Y nosotros aquí pues convivimos una situación bastante difícil, complicada, ahí sí, enfrentándonos a la muerte. Y nos sentimos como hermanos, pues. Manolo, pues sí, ¿me das un poco monte? ¿Ese monte que está ahí? ¿Sí? Ah, esa es pura comida, pollo, vos. Dejo así, Esa bros que vos acarreaste, esa fue la que está dando este monte. Esta es una comunidad, ¿verdad?, de 100 familias. Todos somos desmovilizados, todos estuvimos en las montañas, somos excombatientes. Es una comunidad en donde todos hemos tratado de crecer, ¿verdad?, trabajar. Sí hay organización, tenemos estructuras de alcalde comunitario. Ahí están. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de bueno en el periódico? Nosotros lo pudimos vivir, la unidad, lo pudimos practicar, pudimos ayudarnos entre nosotros y llevarnos muy bien.
Tal vez eso sería como un ejemplo, que sí se debería de hacer un gran esfuerzo para que las 4 organizaciones se unieran, aunque tal vez no los dirigentes, tal vez la base, ¿verdad? Que sintamos que unidos sí vamos a lograr. Si no hay unidad no vamos a poder conseguir nada. Creo que no es en vano que estemos acá enfrente de las tumbas de los compañeros que cayeron en combate. Y de los que quedamos vivos, pues tenemos que seguir para que se haga realidad el sueño tanto de ellas y de ellos como el de nosotros, para que realmente se logre una liberación, digamos, como pueblos. Y creo que sí, ese día tiene que llegar. De nuestras comunidades están violentando nuestros ríos, están violentando nuestros bosques, están violentando nuestras montañas, están violentando nuestros animales. Por eso hoy el agua, las montañas, en los ríos, los Primero nos sacaron de las casas y nos fuimos a la montaña. Ahora hemos vuelto. La montaña nos protegió, ahora la vamos a defender. Nosotros continuamos, por ejemplo, acá en nuestro territorio, pues estamos en la lucha por la vida y por nuestro territorio, ¿verdad? Que ahora son los megaproyectos transnacionales y nacionales que quieren llevarse los bienes naturales de los territorios, ¿verdad? Eso implica que si empiezan a remover un lugar, pues también removerán a la comunidad. Y eso nosotros pues no lo vamos a permitir. Universidad Michil, Consejo Nacional de Guatemala, de autoridades ancestrales, estamos presentes acompañando al pueblo de Guatemala en lucha. Y no hay que desmayar. Un pueblo que lucha, un pueblo que triunfa. Un pueblo que lucha, Pues sí, nosotros continuamos, ya que las condiciones en Guatemala pues no se han dado como hubiéramos querido. La lucha continúa porque las cosas todavía no han cambiado. Ketuar no chucha, ketuar conseja, ketuar alaza, ketuar no chucha. Si uno compara la guerra con una situación después de los acuerdos de paz, yo prefiero una situación como que la tuvimos después de los acuerdos de paz, de desmovilización y de reincorporación, porque aunque sí es difícil, la guerra era mucho más difícil. Ninguna guerra es agradable, ninguna guerra es deseable. Yo hablaba con varios compañeros, decía, ¿perdimos o ganamos? No, sencillamente esta lucha sigue porque es necesaria para esta sociedad, porque sigue habiendo injusticia, porque sigue habiendo discriminación. Uno tiene en su vida ese camino de lucha por transformar las cosas y eso no se detiene.
El doctor Edgar Varías, del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, será el encargado de nuestra entrevista de hoy. Nuestros invitados son Elmer Velázquez, es abogado y notario, columnista del periódico, directivo de organizaciones sociales y asesor de organizaciones campesinas y populares. Nuestra siguiente invitada es Lucía Grajeda. Ella es licenciada en Ciencias Psicológicas por la Universidad de San Carlos de Guatemala y cuenta con una vasta experiencia en atención clínica a docentes, grupos juveniles, líderes comunitarios y empresas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión hemos visto el documental de Anaís Taracena y Rafael González sobre los 20 años de la firma de los acuerdos de paz. Recientemente, en diciembre del año pasado, se cumplieron 25 años, pero esta película nos lleva a los 20 años, que ha ocurrido a lo largo de estos últimos 5 años, que ha ocurrido desde que se firmaron los acuerdos de paz, cuál ha sido el destino de las personas que participaron en la guerra interna en Guatemala y toda una serie de consideraciones que podemos sacar del visionado de esta película que, como digo, nos lleva del pasado, de la firma de los acuerdos de paz, hasta 20 años después. Para ello tenemos dos invitados a quienes le damos la más cordial bienvenida. Ellos son Lucía Grajeda y Elmer Velázquez. Así es que bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Comencemos platicando, bueno, ¿qué significan los acuerdos de paz? Porque muchos jóvenes, pues, no habían nacido en esos tiempos de que se firmaron los acuerdos de paz, desconocen qué son los acuerdos de paz y cuál es la importancia que tuvieron para el país. Así es que, si quieren, comencemos con Lucía, por favor. Bueno, para mí los acuerdos de paz fueron como un antes y un después, ¿verdad? Se termina una etapa que es la lucha armada, la represión, y todo el duelo de la gente que estaba cargada la atmósfera de duelos tremendos, y después de eso, cuando empieza el proceso de entregar las armas, los combatientes, y empezarse a ubicar en el tiempo, en la sociedad, en lo económico, etcétera, en donde los ojos de los actores internacionales están puestos en Guatemala, y por las situaciones políticas internacionales también, que ya no conviene una guerra por aquí, si hubiera seguido, estaríamos, entonces, como que ya aquí los momentos que vivimos de la represión pararon, digamos, ¿no? Entonces, sí hay un antes y un después, en cierta medida, ¿verdad? Para llegar a los acuerdos de paz, hubo una serie de procesos previos, y la firma del 29 de diciembre es solo la culminación de todo un proceso, ¿no? Pero sí. Elmer, ¿cómo ves todo ese proceso y en especial qué significa para Guatemala esa firma de esos acuerdos de paz? Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación, ¿no? Yo creo que los acuerdos de paz y su proceso, digamos, están como regados de una serie de elementos internos y externos, digamos. Efectivamente había un entorno internacional proclive, digamos, a
la pacificación así concebida como pacificación de Centroamérica. Esto unido a las voces internas de hastío, de la represión, de hastío, de un cerco a las ideas, de nulidad de expresión política, presionó, digamos, porque no es que facilitó, presionó, digamos, a las partes en conflicto a realmente arribar a la serie de acuerdos que ahora conocemos como los acuerdos de paz. A nosotros nos parece que fue el conjunto de anhelos de un pueblo que buscaba democracia. El pueblo de Guatemala, digamos, es un pueblo de vocación democrática. Entonces, esa quizá era una de las expectativas más profundas. Si se logra la paz, vamos a lograr, en el caso campesino, tener más acceso a la tierra, los pobladores, tierra y vivienda, los trabajadores, posibilidad de organización sindical, etcétera. Es decir, la paz se sintetiza, digamos, en esa idea de viejos anhelos sepultados por la represión militar, sepultados, digamos, por el cerco oligárquico a las posibilidades de desarrollo en el país. Entonces, digamos, la paz como esa expresión, como esa posibilidad de mejorar políticas y condiciones de vida en el país. Entonces, digamos, un proceso signado por movilización popular, hubo mucha movilización popular en este país y apoyado, digamos, por condicionantes internacionales, pero fundamentalmente voluntad política en las partes y la exigencia popular de trasladar el ruido de las armas hacia las urnas y hacia una posibilidad democrática. Gracias, Elmer. Y ahora, Lucía, tú como psicóloga trabajaste con niñez y con distintos jóvenes que vivieron esta guerra interna, que la sufrieron por exilio, por persecución de las familias, etc. Para esta niñez y esta juventud, ¿qué significaron esos acuerdos de paz o estas conversaciones que llevaron a la firma de todos estos acuerdos de paz? La niñez con la que yo trabajé primero fue en México, los refugiados. Tanto en una guardería donde nosotros atendíamos a hijos de refugiados, como los sábados, a instancias de una institución mexicana de solidaridad con Guatemala, se hacían actividades en donde se trataba de que los chicos y los jóvenes conocieran la realidad de su país, las raíces, las costumbres, los idiomas, etcétera, de sus países, contados por sus mismos padres, que fueron los que emigraron, se refugiaron en México con ellos. Los chicos estaban tratando de adaptarse a un nuevo lugar, pues México. Habían familias que de las aldeas recónditas del occidente, de los que fueron desplazados y huyeron de una vez hasta México, se encuentran con un país con costumbres parecidas, pero en algunas cosas muy diferentes. Llegan al DF, que es terrible, en muchas cosas buenas y malas, pero la cuestión es que la adaptación fue difícil para ellos principalmente. Para los ladinos igual fue difícil, pero a ellos fue mucho más. En el grupo tratábamos de ayudar a los chicos siendo refugiados, pero tratando de adaptarse al medio, pero siempre como esperando cuándo nos vamos a regresar. No los preparamos para quedarse de una vez. O sea, seguíamos siendo una especie de gueto. Y ellos, las familias, trataban de integrarlos, pero no mucho. O sea, es el aqueo de que decíamos nosotros, decimos que estamos aquí, pero tenemos la maleta hecha bajo la cama. Psicológicamente teníamos una maleta hecha, que a veces ni siquiera la habían desempacado. Entonces, paralelamente a eso, empecé una capacitación de 4 años de promotores de salud mental. El objetivo era trabajar a los campos de refugiados de Chiapas.
Yo solo hice 3 años, las que terminaron el curso, que iban antes que yo, sí llegaron allá a trabajar, hicieron un trabajo muy bonito. El primer año fue solo de trabajar nuestro propio duelo, los duelos congelados que teníamos, de todo lo que vimos aquí vimos muertes, vimos compañeros que nos reuníamos un día y al día siguiente ya no llegaban a otro contacto. Las familias vieron cómo del otro lado de la frontera, cómo llegaban y arrasaban con su aldea. Entonces, los niños estaban siendo atendidos, por ejemplo, con UNICEF, tenía trabajo con los niños que en las escuelas de Chiapas, al oír un helicóptero, salían corriendo todavía y se escondían bajo el escritorio. Trabajaron los psicólogos de UNICEF, trabajaron con ellos y fue un aliciente para nosotros, también nosotros teníamos que ir a atenderlos a ellos. Bueno, esa experiencia me ayudó, pero fue solo para trabajar el exilio, el estar en el país. Pero al mismo tiempo también se les trabajaba el retorno, porque ya veíamos que muchos estaban empezando a regresar a Guatemala. Y estábamos escuchando que había otro gobierno que era democrático y que había como alguna esperanza de regresar. Entonces también se estaba ayudando en el regreso. Pero solo eso, ya digamos para la adaptación en el otro lado, ya en Guatemala, para eso no hubo preparación. Cada quien lo hizo como pudo. Estábamos más ocupados en ver cómo iba a ser la sobrevivencia al regresar y sobre todo la protección de la vida, ¿verdad? Porque no confiamos ni al 50% en los que quedaron con el gobierno democrático. Entonces los jóvenes allá como que tuvieron un espacio de escucha, ¿verdad? Porque huyeron y sus papás estaban ahí escuchándolos y les contaban lo que pasaba. Pero, y los del DF no se tenían que esconder de dónde venían, porque había mucha gente de solidaridad que nos apoyaba mucho. Pero en cambio, en otros lugares sí se tenían que esconder. Habían que no decían, les decían que venían de Guatemala, pero no decían exactamente de dónde y por qué. Todavía ocultaban muchas cosas. El regreso acá, después en los acuerdos de paz, significó el poder regresar a su país. Pero con muchos de ellos fue a una familia donde incluso el hablado, porque el hablado es el que están escuchando desde chiquitos, el acento mexicano y las costumbres, entonces no los podía uno sustraer completamente de eso. Y vienen aquí, y aquí siempre hubo alguna actitud negativa hacia los mexicanos, ¿verdad? Sí, nos crearon, en mi generación nos crearon así, con esa. Entonces, vienen ellos con el cantadito mexicano y entonces empiezan a ser objeto de discriminación, ¿verdad? En la escuela, en la misma familia, algunos, ¿verdad? Entonces, para ellos fue difícil adaptarse acá, pero fue en el momento en que sus padres estábamos en una edad en la que la lucha era por lo económico, tenerles donde llevarlos a la escuela, ya era otra situación que el enfoque era ese, lo económico, y estabilizarlos, ¿verdad? Y además con el miedo todavía, porque aquí encontramos con que todavía teníamos miedo a los jeeps, por ejemplo, a un soldado que se nos acercara, o sea, todavía los que no tuvieron la oportunidad como yo de ir a un grupo de salud mental, todavía tenían esas situaciones. Entonces, resulta que venían acá y seguían con una maleta hecha, ¿verdad? Emocionalmente seguían con una maleta hecha. Entonces, muchos no tuvieron esa oportunidad de un trabajo de salud mental. Ya. Ahora, cuando se habla del 29 de diciembre, se habla del acuerdo de paz final, firme y duradera. Pero hay una serie de acuerdos previos, como el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas o la situación del ejército en tiempos de paz, en fin, toda una serie de acuerdos. Elmer,
¿Podrías hablarnos un poco de estos otros acuerdos que no son tan conocidos por la población guatemalteca? Bueno, yo diría varias cosas en esa dirección. Empezando, digamos, por la firma del acuerdo final de paz firme y duradera. ¿Qué quiero mencionar ahí? Es muy simbólico y el audiovisual propósito de esta charla lo refleja. Es muy simbólico el Palacio Nacional y la plaza. ¿Por qué? Digamos, son las expresiones de poder en este país. Tanto el Palacio Nacional como la plaza representan, son símbolos, son espacios públicos que simbolizan el poder, digamos, para la población. Por eso la disputa del espacio público, por eso la puja por la ocupación de la plaza, etcétera. Por eso, digamos, el intento de Álvaro Arzú cuando transforma el Palacio Nacional en un museo, digamos, al margen de otras consideraciones, realmente está en el fondo la idea esa de desmitificar y quitarle al pueblo ese símbolo del poder que significa la lucha de muchos años. No es por gusto que a esos dos espacios confluyen cotidianamente hasta el día de hoy las manifestaciones populares. Entonces quería mencionar eso por dos razones. Una, ahí se suscribe el acuerdo final de paz, pero ahí mismo también el audiovisual arranca, digamos, justo en los espacios públicos que son la disputa o un símbolo de la disputa de poder en este país. En cuanto a los otros acuerdos, yo mencionaría el mismo acuerdo a propósito de lo que se estaba conversando, el mismo acuerdo de reasentamiento de la población damnificada por el conflicto armado interno y su integralidad con el resto de acuerdos. Por ejemplo, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. La gran mayoría de refugiados y posteriormente retornados eran realmente campesinos. Había otro tipo de población, pero el grueso era población campesina. En la mayoría de los casos también campesina indígena. Esas dos categorías se subsumían en las personas. ¿Por qué su integralidad? Por dos razones. Una, digamos, el acuerdo sobre el retorno de la población refugiada, lo que significaba, se decía, era el tránsito, o su síntesis, es el tránsito de la emergencia al desarrollo. Entonces, ¿en dónde se amarraban estos dos acuerdos? Uno, la emergencia era, bueno, el retorno, que la gente pudiese reasentarse en una tierra segura, con ciertas condiciones, no solo de dignidad, sino de perspectivas de desarrollo. Y esto se ataba con el acuerdo socioeconómico, de aspectos socioeconómicos y situación agraria, que implicaba justamente no solo la dotación de tierra, sino una serie de factores en donde intervenía particularmente el Estado para posibilitar infraestructura productiva, mercados, academia, transferencia tecnológica, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ahí vemos cómo se relacionan estos dos acuerdos y lo ato con el tercero que mencionaste, el papel del ejército en una sociedad democrática. Una de las cuestiones que se negoció y que costó mucho fue, digamos, justamente que el ejército no hiciera presencia en las zonas de retorno. ¿Por qué? Ya lo explicó Lucía con mucha claridad. Uno, por el temor de las personas, pero dos, porque el ejército no tenía absolutamente nada que hacer en zonas en donde lo que se esperaba era es una reinserción económico-social y un despegue de las mismas condiciones de la población. Entonces, digamos, mencionar, uno, lo simbólico del poder. Segundo, la integralidad de los acuerdos. No se pueden separar los acuerdos de paz. Por eso, en los gobiernos subsiguientes, incluso el gobierno que firmó los acuerdos, siempre intentó dividirlos, decir, no, este acuerdo va por acá. No, justamente ¿por qué? Porque eso golpea el corazón del acuerdo. Los acuerdos son integrales, no se pueden separar. Y tercero, quería mencionar eso, como refugio retorno es un tránsito al desarrollo,
Eso dice el papel del acuerdo, luego podemos ver qué pasó. El acuerdo socioeconómico se ata a él, el de derechos humanos, etc. Quería mencionar nada más la integralidad del proceso de paz, que fue justamente lo que golpean los gobiernos subsiguientes, y al golpear la integralidad se pierde la posibilidad de los acuerdos de paz como conjunto que buscaban democracia económica, política, democracia electoral, y una serie de características para el desarrollo de la población. Eso es lo que podría mencionar en ese aspecto. Muchas gracias a Lucía y a Elmer por esta primera parte de su intervención. Vamos a ir a un corte para identificación del canal y volvemos en unos momentos. Bienvenidas amigas y bienvenidos amigos a esta segunda parte de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, y ahora estamos conversando acerca de la audiovisual 20 años después. 20 años después de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera del 29 de diciembre de 1996. Y tenemos como invitados a Lucía Grajeda y a Elmer Velázquez. Ahora conversemos sobre algo de lo cual el audiovisual nos habla mucho, y es el impacto del retorno a una normalidad, pongámosla entre comillas, de los combatientes. Cómo se trataron de integrar a la sociedad y cuáles son sus experiencias y sus expectativas, si se cumplieron o no. Comencemos ahora con Elmer, por favor. Gracias de nuevo. Sí, digamos, el audiovisual habla, se refiere a 5.200 guerrilleros desmovilizados, digamos, y se plantea la pregunta, el audiovisual, ¿qué pasó, digamos, con esta población? ¿Qué pasó con estos compatriotas? ¿Qué pasó con estos personajes realmente íntegros, personajes dispuestos a dar vida, vida completa, la vida, el último halo de vida, por obtener, digamos, una sociedad con menos desigualdades, o sin desigualdades, como era el ideal? Entonces, digamos, a nosotros sí nos llama la atención varios elementos que el audiovisual manifiesta en ese sentido. Primero, digamos, nos parece lapidaria la frase que lanza una compañera, Petrona, de la cooperativa Nuevo Horizonte. Ella comenta que militó en las FARC, etcétera, pero hace una frase que llama mucho la atención. Ella dice: para la firma de la paz nosotros nos hacíamos llamar, o nos llamábamos, dice ella, los sin destino. Esa síntesis me parece a mí que es, digamos, gráfica, digamos, lo que el militante guerrillero, el combatiente guerrillero sentía en aquel momento. Un combatiente, digamos, que venía acompañado de secuelas de guerra, como cualquiera que participe en una guerra, heridas internas, incluso heridas físicas. ¿Por qué creemos nosotros que es importante conversar alrededor de eso? Digamos, no se trata de llorar sobre la leche derramada. Al final, los combatientes fueron tomando su destino, como el mismo audiovisual lo dice, digamos. Cada quien en lo individual, se individualizó la lucha colectiva, es lo que se infiere de la expresión de uno de los combatientes. El asunto se hizo individual, dice él. ¿Qué tiene que ver lo individual con el ahora? Que es un poco el elemento que nosotros quisiéramos sacar. De un lado hay historias desgarradas, ¿no? Vidas con heridas de todo tipo en la familia, etcétera, ¿no? Pero luego vidas que no logran acomodo, digamos, porque Sandra Morán lo dice en el audiovisual, nunca se preparó el después de la guerra. Entonces eso
trajo como consecuencia que los militantes, los combatientes, asumieran individualmente las posibilidades de vida. Algunos tuvieron mejor fortuna que otros, pero ¿cuál es el punto? Algunos conservaron, digamos, su integridad ideológica, incluso algunas de las tomas. Uno de los hermanos combatientes tiene en su casa una bandera del Frente Sandinista. Digamos que dice mucho, dice, es un tipo íntegro, se mantiene en su propuesta. Pero ¿qué tiene que ver aquello con el hoy? Que impactó de manera directa las posibilidades políticas de la izquierda una vez suscrita la paz. ¿Por qué? Ahí tomo de nuevo el argumento de este compañero y de Sandra Morán. Se individualizaron las vidas. ¿Eso qué hizo? Hizo que, digamos, la lucha política o las posibilidades del partido político a futuro no fueran tales. Digamos, si uno revisa hoy la historia de lo que han sido las propuestas de la exinsurgencia en el proceso electoral, y vemos que algunas fueron realmente pírricas, divisiones, etcétera. No es para criticar eso en este momento, sino es para decir lo que por lo menos inferimos del audiovisual cuando se habla de se individualizó. Entonces, la expresión política de la insurgencia igualmente se diluyó. Se diluyó en 1000 vidas, se diluyó en 1000 formas, en 1000 expresiones, pero perdió la contundencia. Entonces, rescato ese elemento. Se perdió la colectividad que daba la guerra, se perdió la colectividad que daba la lucha, la colectividad que daba una ideología, y al individualizarse se debilita la expresión política de la insurgencia. Lucía, en las expresiones de los excombatientes hay momentos en donde expresan decepción, frustración y algunos, pues alguna esperanza, pero en fin, ¿cómo ves esas declaraciones de estos excombatientes? E incluso también un personaje que guía el audiovisual, que es el cantante King Lalat, ¿no? Como apoyando lo que decía Elmer, se individualizó tanto, que cada quien lo asumió como pudo, pero el silencio de lo que hicimos, o en lo que estuvimos, o lo que nos pasó, siguió con los años. O sea, hay familias que no han hablado entre sus familias de lo que pasó. En mi familia, por ejemplo, yo hablé abiertamente del tema con mis hermanos como 10 años después, que regresé. O sea, es que era difícil. Habían miedos, había miedos todavía. Y como los perpetradores siguen por ahí todavía, asesorando ministerios. Entonces, pero la gente, yo me sorprendí porque escuchaba su forma de hablar a las personas que en esa comunidad, porque quedaron, ese sentimiento de colectividad les ayudó a ellos a salir adelante. Ahí fue muy bonita esa experiencia, porque él mismo lo decía, eso les ayudó en todo. Entonces, los demás lo perdimos, los demás, cada quien lo vivió, y a veces ni siquiera entre nosotros hablábamos del tema. Hablábamos más cuando estábamos en México, hacíamos mucha plática pero un día mi hijo pequeño tenía 4 años y me corrigió cuando alguien mencionó EGP, y él dijo, no, es el eje 8. Entonces habíamos la chance, pero aquí en Guatemala volvimos a cerrar, y así los que vivieron, eso veo yo lo positivo en esa experiencia de estas personas que se quedaron, lograron quedarse como grupo, salir adelante como grupo, y aún así con muchas carencias porque el apoyo de sus grupos no estuvo, ¿verdad? Se firmó la paz en alto nivel, pero los que luchamos quedamos al aire, y de las ambas partes. En el trabajo mi esposo conoció excaiviles, y hubo uno que, platicando una vez, que trabajaba con él,
un día le dijo, mire usted, si nos hubiéramos encontrado hace 20 años, nos hubiéramos matado a usted. Sí, le dijo, seguro que sí, digo yo, pero ahora, ay, mire, éramos jóvenes, le dijo, éramos jóvenes y nos quedaron mal a ustedes y a nosotros. Y es cierto, también conocemos del ejército un señor que anda haciendo voluntariado porque la pensión que le dan es bien poquita, ¿va? Entonces, y eso que es legalmente hay toda una estructura para apoyarlos, ¿verdad? Ya no digamos a los demás. Entonces, sí, esa situación fue difícil para muchos y logramos, digamos, los que teníamos apoyo, seguir estudiando, por ejemplo, algunos volvimos a la universidad, otros no pudieron, había que sacar el trabajo para mantener a los hijos. Pero sí fue un tiempo muy de adaptarse y como le digo, esas heridas no se han cerrado. Y los hijos, los hijos de los que se quedaron acá vivieron eso peor, ese silencio, ese no hablar de lo que pasaba, ocultar a los muertos de la familia, ocultarlos, no vivir los duelos. En esta pandemia me recordó eso, cuando gente que no pudo ni enterrar a sus muertos, ni siquiera supieron quién era, cuando lo llevaron, solo de lejos vieron que enterraban a alguien, pero nunca vieron si era realmente su familiar. Eso lo podemos multiplicar por un montón aquí en nuestro país, ¿verdad? Mucha gente que no se atrevió y hasta la fecha no se atreve a hablar de eso. Y a mí me sorprenden las organizaciones de hijos de los argentinos, incluso los mexicanos, que tienen mucho avance en eso. Pero aquí, hijos es bien, no existe, pero no, uno esperaría que tuvieran más apoyo, que nosotros los que salimos de ahí estuviéramos ahí más, pero es algo que todavía cuesta hasta la fecha. Sí, pues 25 años después tenemos una reforma educativa que fue tirada por la borda, tenemos otra vez una participación militar bastante fuerte, como ya lo decía Lucía, como asesores, como ministros, etcétera. Tenemos otra vez ese San Benito del comunismo y de la amenaza comunista. Es decir, 25 años después hemos tenido una regresión como sociedad hacia la época de la guerra, hacia la época del terror, hacia la época del silencio. ¿Cómo ven ustedes esta situación del posconflicto a 25 años de haberse firmado el último de los acuerdos de paz? Elmer, por favor. Gracias. Quisiera utilizar para efectos de respuesta a tu pregunta algunas síntesis que yo extraigo del audiovisual. Algunas síntesis que muchos podrán decir son absolutamente obvias, pero me pareció muy bien cómo el audiovisual la remarca. La primera síntesis es la irrupción del pueblo maya. Su participación en la guerra, digamos, y su autoconcepción en tanto pueblo maya, ir más allá del viejo concepto de indio. La otra síntesis que me parece que queda muy clara en el audiovisual es las mujeres en la lucha, es absolutamente claro. Pero hay dos elementos síntesis que también quisiera mencionar porque me parecen importantes, aunque puedan parecer demasiado subjetivos. Uno es el elemento del amor, que aparece cuando algunos combatientes van en un cayuco y lanzan una canción. El amor, digamos, en los momentos más difíciles. Entonces, esa síntesis me parece muy clave a revelar, digamos, cómo el amor se mantiene en eso. Y luego una síntesis que hace Sandra Morán cuando dice el arte en la guerra. Me parece otro elemento súper sustancial. Yendo al hoy, digamos, me parece que la síntesis que hace doña Ana me parece que fue militante del EGP, si no capté mal en el audiovisual, doña Ana sintetiza su propuesta de hoy y de futuro con la lucha sigue.
Digamos, creo que eso marca, digamos, no solo la integridad de doña Ana, obviamente, sino marca el sentimiento del ser político, del ser que analiza, del ser que se preocupa de los demás seres humanos, del ser solidario. La lucha sigue, dice ella. ¿Por qué, dice ella? Porque hay megaproyectos que nos quieren quitar nuestra montaña. Nosotros protegimos nuestros ríos y ahora nos los quieren robar. ¿Por qué voy con eso? Voy al hoy y con eso cierro. Justamente una posibilidad regresiva. Muchos dicen fue la paz la que abrió la llegada de los mineros, los extractivos agrarios, en el caso de La Palma en el PT, Chisec, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, creo que sí. Doña Ana sintetiza muy bien el asunto. La lucha sigue. ¿Por qué la lucha sigue? Porque estamos enfrentando de nuevo las causas que originaron el conflicto, estamos enfrentando de nuevo represión, estamos enfrentando de nuevo la entrega de los recursos a capitales transnacionales, y tiene ahora el agregado de mafia, narcotráfico, etcétera. Un ejército, digamos, agazapado, pero con un poder tan fuerte como el que tenía en aquellos días. Logró irse reconstruyendo en estos 25 años. Entonces, 25 años de paz, sí es cierto, 25 años de espacio político, hablamos, planteamos, hacemos, pero 25 años en los que el poder político se ha ido alejando de la democracia. Se ha ido reduciendo las posibilidades democráticas. Entonces, eso, la lucha sigue, como dice doña Ana, la represión está envalentonada, como ya mencionaba también Lucía, es decir, que el pueblo de Guatemala está de nuevo frente a una amenaza, pero el pueblo de Guatemala está de nuevo frente a la demanda de estar organizado y de enfrentar este tipo de agresiones a las que estamos abocados en este momento. Y Lucía, por favor, tus conclusiones acerca de estos 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Sí, en estos 25 años las condiciones, hubo una mejoría, si uno lo compara con aquel tiempo, ¿verdad?, que nosotros nos tocó vivir. Los espacios de educación se abrieron, más universidades, más escuelas, pero como decía, enseñando lo mismo y con la misma deficiencia, ¿verdad? Porque ya vimos, y lo decíamos en aquella época, y ahorita es más que claro, que entre más ignorante es un pueblo, le conviene a los que quieren mantener siempre el control. Entonces ese es un espacio, y está bien ahorita, bien con mucho candado, con Acevedo, ¿verdad?, que es su candado para que eso no pase a más. Y así en otros espacios. En el 2015 lo vimos con mucha esperanza nosotros, ¿verdad? Porque yo regreso a la universidad en el 97 y me dio tanta tristeza ver a estudiantes que estaban light, o sea, ellos estaban, no sé, no era el estudiante que discutía, que algo no aceptaba una noticia solo porque sí, la buscaba información, la discutían, la analizaban. Eso ya no estaba. Y que a las cosas más sencillas les tenían miedo a expresarse y no se expresaban. Y yo decía, pero bueno, si yo la gota militar la tuve encima casi, ¿por qué ahora voy a tener miedo? Entonces yo enseñé a quien pude en mis alumnos a decir lo que pensaban, a decir lo que sienten. Pero el pueblo le ha costado. Entonces, en el 2015, cuando veo esos universitarios que se unen, la universidad estatal y las privadas, algunas, y hacen un frente común y movilizan, y una llama revivió, y dije, despertó, de ahí sí, como decía en ese momento, despertó la fiera que llevamos. Pero como dice Elmer, nos midieron, ¿verdad? Nos midieron bien como siempre. Y bueno, tuvo un logro porque se demostró que habiendo instituciones que sí cumplen con la ley y limpiamente, sí se puede lograr la justicia,
superarnos. Entonces, pero como dice, así como el ejército tuvo tiempo para rearmarse, también desde 2015 tuvieron tiempo para rearmarse. Entonces, y el pueblo de Guatemala es un pueblo pacífico en realidad. Y como volvieron con el despertar fantasmas, y ya en mi época, yo cuando me hablaban de derecha e izquierda, yo lo miraba anacrónico, ahora en esta época es peor, es más, o sea, pero lo revivieron precisamente para revivir el miedo en la gente. No quieren volver a vivir esa época, fue muy fea. Para el que estaba involucrado y para el que no estaba involucrado en el movimiento guerrillero, fue una época muy fea. Y entonces la gente no quiere eso, entonces ellos lo saben. Entonces estamos viendo esa gran regresión en muchos aspectos, hay una gran regresión, pero como dice la señora que estamos, doña Ana, la lucha sigue, y aunque a veces pensemos que no se puede, no se puede, no debe, la tenemos que quitar de nuestro vocabulario, y algo hay que hacer, algo se tiene que hacer. Bueno, muchísimas gracias a Lucía Grajeda y a Elmer Velázquez. Esperamos que el audiovisual y esta interesantísima charla con ambos sea un punto de reflexión, un punto de aprendizaje para ver en qué situación se encuentra la sociedad guatemalteca en este momento, en esta coyuntura en donde cada vez más las voces se alzan porque se retomen aquellas luchas por las cuales surgió la guerra interna y que aún continúan presentes. Gracias a ustedes por su sintonía y los esperamos en un nuevo programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. Hasta pronto. Adiós, Edgar. Muchas gracias por su invitación. Gracias. A 25 años de haberse firmado los acuerdos de paz, en la actualidad aún seguimos sufriendo los efectos posguerra. En un país con altos índices de violencia, muertes, represión y desigualdad, en el que aún seguimos luchando por que haya justicia, paz y dignidad para todas y todos. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala. Hasta la próxima.